Directa o indirectamente, las remesas son un motor para la economía nacional, pues tienen un peso de 14.6% del Producto Interno Bruto. Incluso lo registrado en enero supera en 1.000 millones de quetzales a la meta de recaudación que se fijó la SAT para el primer mes del año, que corresponde a poco más de 6.000 millones, por lo que de ellas dependen más de 6.5 millones de guatemaltecos, que las destinan a compras de productos, atención por el COVID-19, construcción, entre otros gastos. Conozco familias que han sido beneficiadas de que su familia está en Estados Unidos y dan su granito de arena para que no estén sufriendo tanto con lo de la pandemia y algunas pues se han quedado sin trabajo, pues gracias a Dios han tenido ese apoyo económico, ¿va? ¿Qué haríamos si con esta pandemia no hubiéramos recibido tanta remesa o llegar a las cajas de los bancos? Estaríamos en una situación peor. Conozco beneficiarios de remesas. Conozco directamente ese beneficio pues también se traduce para los demás guatemaltecos. Claro que sí, les ayuda mucho, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, pues es un dinero extra que ellos reciben, ¿verdad? Que les ayuda bastante en la situación económica. Enero registró 906.8 millones de quetzales en remesas. El ingreso de enero es equivalente a 7.045 millones de quetzales. Se tuvo un crecimiento del 8.7%. En 2020 se contabilizaron 11.400 millones de dólares en remesas. Se espera en 2021 12.474 millones de dólares. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, porque ahora resulta que finalmente las remesas, que han venido en un crecimiento constante, increíble ante la situación de la pandemia del COVID-19, esta situación económica de recuperación en Estados Unidos, ha superado lo que recaudamos aquí en Guatemala y se constituye, al menos para el mes de enero, en el motor y en el pilar principal de la economía en Guatemala. ¿Qué te parece? Impactante, Julio. La verdad es que, como tú indicas, qué complicado que sea entonces una de las fuentes, pero sin duda alguna está ayudando también en la economía nacional y eso creo que en este momento cuenta mucho con una recuperación económica que se espera y que también hay muchas familias que se están beneficiando entonces de estas remesas que ingresan. Remesas que han tenido que ir cambiando su destino, también te diría, porque antes era para gastos de casa o bien para poder instalar un negocio. Eran algunos de los rubros a los cuales se destinaba, pero ahora también está el tema de las medicinas por el COVID-19 y otros insumos también en los cuales se ha tenido que destinar este dinero. Necesidades hay y también entonces destacamos cómo es que los guatemaltecos fuera de Guatemala siguen aportando y siguen ayudando en el avance de nuestros objetivos económicos. Y vaya si no, Sandy, porque hoy por hoy estas remesas ayudan en demasía. Por eso cuando hablamos de temas de la migración y hablamos de las deportaciones, es aquí donde nos damos cuenta cómo pues ya por mucho tiempo y ahora se están consolidando más como una base fundamental de la economía nacional. Entonces, ¿qué pasa si nuestros guatemaltecos que viven y residen en Estados Unidos empiezan a ser deportados de una forma todavía más grande, de una forma masiva, de una forma mayor? Bueno, lo que fomentamos aquí es una disminución en este tema de las remesas. Ya no son los préstamos, ya no son las donaciones, ya no son las subvenciones, ya no es nada. Son las remesas las que nos están manteniendo. Vamos a ver unos datos ahora, Julio, por favor, amplíanos estos detalles para conocer entonces también más información sobre las remesas, el comportamiento y la situación entonces que se vive actualmente. Claro que sí, Sandy. Guatemala es un país con serios problemas estructurales que son la génesis de un fenómeno que inició en la década de los 80, la migración, por ejemplo, masiva hacia Estados Unidos. Los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos y tienen familiares en Guatemala suelen enviar una ayuda económica conocida por nosotros como las remesas. Las remesas son tan importantes para la economía nacional que superan y por mucho cualquier tipo de ayuda como préstamos y donaciones que nos puede brindar cualquier país, entre comillas, amigo. Ahora incluso superan en 1.000 millones la meta de recaudación que se fijó la SAT para el primer mes del presente año. Y ahí tenemos el resultado de lo que son las remesas. Qué bueno, tú lo decías, activando la economía, pero qué malo y qué triste, porque significa a tantos guatemaltecos que no pudieron hacer una vida aquí en Guatemala, que tuvieron que marcharse y que hoy son el sostén y pilar fundamental de muchos guatemaltecos que sobreviven acá, pero que por supuesto esperan esta ayuda de las remesas y que no sé hasta cuándo
cuándo podemos mantener un modelo económico basado en economía que se produce en otro país? La verdad de que, Julio, es de que casos como estos entonces evidencian cómo, a pesar de los peligros, a pesar de todas las situaciones complicadas que viven los migrantes fuera de nuestro país, pareciera entonces que el sueño americano entonces nunca va a desaparecer, porque cuando vemos situaciones como estas, si ves una familia que está enfrentando situaciones problemáticas, económicas, ves a otra que se fue algún familiar a Estados Unidos, llegó y está sacándolos adelante, ¿cómo no te van a dar ganas de emigrar? Claro, cuando miras lo que pasa en otros modelos económicos de familias con familiares en Estados Unidos. Entonces, tú lo has dicho muy bien, ¿cómo frenar la migración cuando ves que aquí no hay oportunidades y cuando ves que, por el contrario, otras familias que tienen ahí sí que a familiares en Estados Unidos van creciendo poco a poco, van construyendo su casa, van teniendo su negocio, van teniendo otro tipo de oportunidades. Pero esto también es perverso, porque no solo significa la fuga de trabajo, la fuga de oportunidades para Guatemala, sino que también constituye un riesgo. Ya lo veíamos en estos últimos días. Anoche todavía hacíamos el análisis del tema de la masacre de Tamaulipas. No todo aquel que migra hacia aquel denominado sueño americano para unos en las condiciones de hoy llega, y más bien se arriesga a vejaciones, a violaciones a sus derechos humanos, a separación, como pasó con las familias en el gobierno de Donald Trump, sino que se arriesga a la muerte misma. Totalmente, Julio, pero al final es un riesgo que muchos asumen porque la necesidad es mayor. Sí. Porque entonces se mueren de hambre acá, no tienen oportunidades, y son modelos al final que se deben ir cambiando. Si tomamos en cuenta entonces estas estadísticas que ya daba también el Banco de Guatemala en enero, donde se ha marcado ese crecimiento en el tema del envío de remesas, también sería oportuno que, como agradecimiento también a esta situación que se vive registrando y que marca un apoyo en la economía nacional, se buscara la manera de apoyar a el buen funcionamiento o la buena utilización de este dinero, Julio, orientando a las familias que reciben las remesas, orientando a los migrantes también la forma en cómo tienen que prepararse, porque también pasa algo. Hay muchas personas que migran irregularmente, llegan a Estados Unidos, trabajan y se dedican a enviar ese dinero al consumo, no ahorran, no invierten en un negocio, y cuando los deportan, bueno, vienen a la misma situación porque no tienen nada. Entonces, es oportuno también que se piense en esos puntos. Actuemos con lógica y con sentido común. Si no somos todavía capaces como país, como sociedad y como Estado de crear esos puestos de trabajo, entonces por lo menos sí esa capacitación para la buena utilización de los recursos a través de las remesas. Tengo más datos para compartir, por favor, Sandy, así que ahí los tiene usted en pantalla. Y es que, fíjate, Sandy, revisemos algunos datos sobre las remesas durante el recién pasado 2020. Según el Banco de Guatemala, se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales. El análisis del Banguat muestra que más de 1,5 millones de hogares dependen directamente de las remesas, beneficiando a más de 6 millones de guatemaltecos. En promedio, cada hogar recibe $379 mensuales, aproximadamente el 60% de los ingresos totales de cada familia. El 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión o al ahorro. Y esa es otra situación que sí preocupa bastante. ¿Por qué? Porque es casi la mitad de lo que se recibe de remesa por la situación tan complicada en lo económico en nuestro país, que se tiene que utilizar para el gasto directo. Cuando hablamos del consumo, para pago de la luz, para pago del agua, para el pago de los comestibles, de los víveres, del colegio, de todo eso. Entonces, pensar en inversión, en ahorro es todavía aún, a pesar de las remesas, complicado. Totalmente, y eso es preocupante, Julio, porque eso refleja entonces que la familia no tiene la capacidad de asumir este tipo de pagos básicos, como los servicios, por ejemplo, y que sí o sí alguien tiene que arriesgarse para poder darles estas condiciones que son mínimas y básicas de vida para que puedan salir adelante. Entonces, aquí se evidencia nuevamente la poca oportunidad que se puede tener, la pobreza también que se encuentra en muchos hogares, porque imagínate que todo el dinero que están ganando lo utilicen para la alimentación, exactamente. No se tiene lo necesario, Julio, no se tiene la fuente de ingresos
para poder cubrir estos rubros. Máxime, cuando hacemos números y lo trasladamos entonces a quetzales, estamos hablando de ingresos promedio, ya que los $379 son aproximadamente el 60% del ingreso de las familias. En promedio, estamos hablando de un ingreso de unos 5,000 quetzales. Y entonces uno se pregunta ahí, ¿qué puedes hacer realmente para poder mejorar la economía? El gran problema, y por eso, bueno, qué bueno que existen las remesas, pero a la vez qué malo es que no se está haciendo lo necesario y lo suficiente para que aquí en Guatemala venga esa inversión, para que esos trabajadores que se van a otro país estén aquí, para que puedan producir aquí y para que puedan tener también la oportunidad laboral y de salario digno que se necesita. Hablamos de remesas y hablamos también de sacrificio, Julio. Sí, Sandy. El recorrido, dejar a tu familia también, que tu familia no pueda compartir contigo, sí, tener esa desintegración familiar al final por una necesidad, también son otro de los puntos que tenemos que tomar en consideración. Por eso entonces, cuando vemos la cantidad de remesas, alegra en una parte porque están contribuyendo en la economía nacional, pero también nos ponemos a pensar que muchas familias, todo lo que están pasando para poder tener lo básico, Julio. Y yo creo que aquí es momento de que se busquen mayores oportunidades. Yo esperaría que las autoridades municipales también se pudieran preocupar. Muy bien sabe cada alcalde cuál es la situación. Hay municipios que tienen mayor número o intención de migrar o mayor número de migrantes, en los cuales también deberían de buscar la forma de crear proyectos para estas familias, porque al final es responsabilidad también de ellos. Sí, Sandy, al final de cuentas termina siendo, por muchos factores, la remesa es una alegría triste, te diría yo. ¿Por qué? Porque con lo que tú mencionabas anteriormente, en el mejor de los casos es una separación temporal de la familia, claro, pero en muchas ocasiones significa la desintegración total de ese núcleo familiar, porque obviamente los migrantes allá en Estados Unidos conocen a otras personas, conocen a otra pareja y terminan pues teniendo otra familia. Y es ahí cuando también las remesas muchas veces o disminuyen o se terminan. Hemos analizado entonces este punto, marca una mejora y crecimiento el envío de remesas, pero también queda el reto entonces, ¿qué hacer para apoyar a estas familias de migrantes guatemaltecos? Hacemos una pausa, regresamos luego con un tema que esta semana ha generado mucha polémica, Julio. Claro que sí, porque ahora queda a través de un amparo provisional sin efecto la juramentación de Maynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso. Ya le vamos a dar más detalles. Lo que sí le pedimos es que no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida.